Hola, muy buenas tardes a todos, buenas tardes a quienes están conectados en este momento, son las 2 de la tarde en punto. Mi nombre es Andrés Felipe, esta es la semana número 6, sesión de clase número 12. El tema del día de hoy es el de las unidades del discurso y el de discurso descriptivo. Ahí en el chat voy a darles un saludito a quienes están conectados en este momento. Buenas tardes para todos, buenas tardes Luis Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes María Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos otra vez. También un saludo a los profes que nos están viendo en este momento allá en las instituciones o desde sus hogares también. Me han contado que hay profes que se conectan desde el hogar. Buenas tardes a todos otra vez. Vámonos de una vez con nuestra presentación para comenzar el ejercicio de la clase del día de hoy. Bueno, unidades del discurso y discurso descriptivo. Bien, vamos a leer nuestros objetivos de la sesión de clase del día de hoy. Chicos, me gusta que sean interactivos, me gusta que sean también participativos. Si tienen una duda, si tienen un comentario, si tienen también, no sé, algo que quieran agregar, pues bienvenido sea. Estamos para compartir y aprender entre todos, ¿bien? Objetivos de la sesión de clase del día de hoy es, primero, reconocer las oraciones y enunciados de un mensaje lingüístico. Segundo, definir y caracterizar el modo discursivo descriptivo. Mejorar el uso de la descripción en el discurso verbal y escrito. Bueno, aparte de esto también tenemos nuestra agenda del día de hoy, en la que vamos a tener primero la actividad de conocimientos previos, una activación de esos conocimientos donde vamos a ver un pequeño video y desarrollamos unas preguntitas en torno a ese video. Luego tenemos lo que es nuestro contenido, nuestra presentación de las unidades del discurso y la explicación del discurso descriptivo. Pasamos a nuestro análisis de la actividad central, donde haremos análisis de oraciones y de textos según los enunciados y según los tipos según la descripción del tipo descriptivo. Por último, no cabe duda de que vamos a sugerir la actividad de profundización, en donde esta sesión de clase consiste en la realización de una descripción utilizando todos los tipos de enunciados. Bueno, recuerden, otra vez buenas tardes a los que se acaban de conectar. Recuerden, en cualquier momento pueden intervenir, hacer preguntas o comentarios, lo que ustedes consideren. Bueno, comencemos. Entonces, como les venía diciendo, nuestro primer paso es activar los saberes previos que ustedes tienen en cuanto a esto. Vamos a poner un video de esta que nos va a servir mucho para lo que es la comprensión de este tipo de texto. ¿Qué tal? Interesante, ¿cierto? Fantástico. Aparte de humorístico, también da un conocimiento impresionante. Cierto, Luisa, muy bueno y divertido. Muy bueno, muy bacano. A mí me gusta mucho esta agrupación humorística. Les Luthiers. Listo. Bueno, entendiendo este videito que acabamos de ver, vamos a responder entonces un par de preguntas. La primera pregunta es: ¿qué tipo de oración es
¿Sabes hacer crepes? ¿Qué tipo de oración? Ahí en la participación de ustedes en el chat, ¿qué tipo de oración pueden encontrar ahí? Exclamativa, afirmativa, subjuntiva, interrogativa. Muy bien, Pablo Castañeda. ¿Sabes hacer crepes? Muy bien. Bueno, un detallito. ¿Qué tipo de discurso era el que tenían estos sujetos ahí en la escena? ¿Qué tipo de discurso? Recuerden los discursos que vimos, los modos discursivos que vimos la sesión de clase pasada. Y entendiendo eso, ¿qué tipo de discurso podemos encontrar aquí? Está argumentativo, narrativo, expositivo, descriptivo. ¿Qué me dicen ustedes? Descriptivo. Expositivo dice Luisa. ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? ¿Quién dice otra cosa? Expositivo dice Andrés Cano. Descriptivo. Eso va empatado, vea. Va 2-2. ¿Será que hay un desempate? Pues realmente debo decir que cuando están hablando del cómo se hacen los crepes, está respondiendo a un texto receta, ¿cierto? Cuando ellos se paran de manera musical, que es muy creativo, pues también que lo hacen, están hablando de una receta. ¿La receta es un texto descriptivo o es un texto expositivo? Porque la receta nos va a venir y entonces quedamos en conclusión que la receta describe los diferentes procesos e ingredientes que va a tener en este caso el platillo de los crepes. Listo. Bueno, vamos a nuestro contenido de este tema, unidades del discurso, ¿cierto? Dice, constituyen cada una de las partes que hacen posible la realización, transmisión y recepción de mensajes. Recuerden que nosotros estamos hablando de un discurso en un elemento comunicativo, en un proceso comunicativo, donde hay un emisor que transmite un mensaje a un receptor. Y eso se hace posible también a través de las unidades del discurso. ¿Cuál es la principal unidad del discurso que nosotros conocemos? La oración. La oración es una unidad gramatical independiente. No debe cumplir reglas de aparición en una unidad mayor y se forma a partir de la creatividad y la intención del hablante. Es decir, que nosotros podemos contar y hacer análisis de la oración sin la necesidad de estar pendientes del discurso en su totalidad. Cuando hablamos de unidades del discurso son aquellas unidades que van componiendo los discursos. Primero vamos a tener la oración, luego tal vez los párrafos o ya unas ideas más elaboradas. Pero en este caso nuestra principal unidad del discurso va a ser la oración. Acá hay un fragmento de un texto en donde lo vamos a leer y van a ver cómo está separado por colores de entre oración y oración. Vamos a la lectura. 100 años de soledad cuenta la historia de la familia Buendía, ubicada en el pueblo de Macondo, en algún lugar de América del centro y sur. Hasta ahí en color negro iría la primera oración. Por 7 generaciones está marcada una continua soledad en diversos matices, con argumentos mágicos, reales y fantásticos. Segunda oración. El pueblo y su desarrollo están íntimamente ligados a la vida y actividad de la Casa de los Buendía. Tercera oración. La guerra, política y la religión son actividades protagónicas de los integrantes de la familia. Y por último, la última oración, desde su nacimiento hasta su destrucción, Macondo es vivido a través de los Buendía y ellos viven a través de este. Entonces vemos como cada oración está separada no solo por puntos, sino por colores.
Tenemos oraciones que en este caso tienen una estructura completa. Como lo decíamos ahorita, una oración puede existir independiente del discurso completo. Dice, la mayoría de las oraciones de la lengua incluyen como mínimo el verbo, que entre otras toda oración va a tener un verbo. Toda oración siempre va a tener un verbo. Cuando no lleva un verbo vamos a decir que es una frase. Y no solo va a tener un verbo, también va a tener la oración diferentes elementos. Va a tener sujeto, va a tener el objeto directo o el objeto indirecto, va a tener atributos o va a tener circunstancias, ¿cierto? Dependiendo del caso de la oración o dependiendo de lo que se esté hablando. Recuerden que estamos hablando de la oración como una unidad del discurso. Vamos a analizar este pequeño ejemplo en esta oración pequeña. Dice, el escritor narraba su obra maestra cada día y nos pone en 4 categorías gramaticales para analizar precisamente esa unidad discursiva. Lo primero que nosotros hacemos es buscar dónde está el verbo. En este caso, el verbo aquí vendrá siendo narraba. Narraba. Preguntémonos, ¿quién narraba? El sujeto, en este caso el escritor. Luego nos vamos a preguntar por el objeto y ese objeto responde a una pregunta, ¿qué es lo que narraba el escritor? Y la respuesta va a ser nuestro objeto, ¿qué es lo que narraba nuestro escritor? Su obra maestra. Y ya viene una circunstancia de esa acción. ¿Cuál es la circunstancia de esa acción? Es una circunstancia temporal que me va a decir cada día. Cada día el escritor narraba su obra maestra. Entonces ahí tenemos un ejemplo de análisis de una unidad discursiva que es la oración. Bien, vámonos ahora a los enunciados. Entendamos los enunciados como las palabras o grupo de palabras con sentido completo. Vamos a tener diferentes enunciados que pueden ser interrogativos, duditativos, desiderativos, exclamativos, imperativos o exhortativos, ¿cierto? Ya vamos a decir qué es cada una de esas cosas, no se me adelanten ahí con la interrogación. Profe, ¿qué es eso de duditativos? También los enunciados va a haber de 2 clases, oraciones y frases. Las oraciones, como lo dije ahorita, son las que tienen verbo, las frases no tienen verbo. Ejemplo de oración con verbo, Camila corre por el parque, Camila juega en el parque, etc. Tenemos un verbo, ¿cuál? El de corre. Frases no tienen verbos. Ejemplo de esto, qué lindo, un día soleado. O qué linda, la mañana de hoy, ¿cierto? No hay un verbo, no hay una acción. Vámonos entonces a los tipos de enunciados. Cuando estamos hablando de enunciados interrogativos, son los que manifiestan la pregunta. ¿Podría darme la hora? Tan amable, por favor, me dices la hora. Exclamativos son los que presentan una admiración o una sorpresa. La luna está hermosa, ¿cierto? Desiderativos son los que expresan un deseo. Normalmente está conjugado en un subjuntivo o en un condicional. Me gustaría ir a cine hoy a ver el estreno de Avenger, que eso me imagino deben estar pendientes de eso. Duditativos, que expresan duda. Tal vez el viernes vamos a correr a la casa de Agustín o tal vez nos quedemos en casa, ¿cierto? Expresan una duda. También hay que estar pendiente de ese enunciado, de esa expresión tal vez. Las 2:22. Las 2:20. Bueno, está bien, Carlos. Listo. Los declarativos son los que señalan una declaración. Tengo mucha hambre, eso también puede ser como
los indicativos. Cuando en tiempos verbales hablamos de tiempo indicativo, de modo indicativo, perdón. Exhortativos o imperativas son las que expresan órdenes, peticiones o consejos. Ojo con eso de imperativo, que muchas veces nosotros hablamos en un modo imperativo. Limpia bien la casa antes de irte. Coge el vaso de la silla. Levanta los pies de la mesa. Limpia el baño. Bien, esos son los imperativos. Los enunciativos, afirmativos o negativos, expresan una acción que pueden ocurrir en cualquier tiempo. El perro negro corre por el parque. Listo, ya le están dando una situación temporal. El perro negro corre por el parque. Corre. También es un modo indicativo. Bien. Vámonos ahora con discurso descriptivo. Permiten por acá un momento. Bueno, vámonos con discurso descriptivo. Chicos, el discurso descriptivo, vamos a hacer una lectura para después comenzar a analizar los diferentes elementos del discurso descriptivo. Esta lectura parte de nuestro autor insignia en Colombia, que es Gabriel García Márquez. Recuerden que estamos en la Semana de la Lengua, pues también es la Semana del Medio Ambiente, de la Tierra, pero 23 de abril no podemos dejar pasar esa fecha como Día de la Lengua. Y qué más que hablar de nuestro mejor escritor, en mi concepto privado, que es Gabriel García Márquez en Colombia, que le da como un tinte máximo a nuestra lengua española. Entonces leemos este texto de él. Cuando su padre le comunicó cuando su padre le comunicó su alarma por haber olvidado hasta los hechos más impresionantes de su niñez, Aureliano le explicó su método y José Arcadio Buendía le puso en práctica en toda la casa y más tarde lo impuso a todo el pueblo. Con un hisopo entintado marcó cada cosa con su nombre: mesa, silla, reloj, pared, puerta, cama, cacerola. Fue al corral y marcó los animales y las plantas: vaca, chivo, puerco, gallina, yuca, malanga, guineo. Poco a poco, estudiando las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta de que podía llegar un día en que se reconocieran las cosas por su inscripción, pero no se recordaba su utilidad. Entonces fue más explícito. El letrero que colgó en la cerviz de la vaca era una muestra ejemplar de la forma en que los habitantes de Macondo estaban dispuestos a luchar contra el olvido. Esta es la vaca. Hay que ordeñarla todas las mañanas para que produzca leche, y a la leche hay que hervirla para mezclarla con el café y hacer café con leche. Así continuaron viviendo en una realidad escurridiza, momentáneamente capturada por las palabras, pero que había que fugarse sin remedio cuando olvidaran los valores de la letra escrita. Este fragmento de texto es de 100 años de soledad de nuestro autor Gabriel García Márquez. Vamos con unas preguntitas más bien con unas características de este texto que acabamos de leer, de este fragmento de 100 años de soledad que acabamos de leer, para identificar el texto descriptivo. Entonces, partamos de una pregunta: ¿cómo se identifica el texto descriptivo? Cuando se enumera una serie de características físicas o psicológicas. Bien. Cuando en el texto comienzan a hablar de las diferentes formas y de las diferentes partes en las que iban las insignias, los letreritos, ahí ya me están hablando de la identificación de un texto descriptivo.
Cuando se identifica en primer orden un objeto sobre el cual se realiza la descripción. En este caso había que hacerle descripción a la vaca, a la leche, etc. Cuando se puede responder a la pregunta ¿cómo son las cosas? Recuerde que en la pregunta ¿cómo son las cosas? Si tú te pones a preguntar cómo es el accionar de la vaca, entonces la vaca hay que ordeñarla para después producir leche, hervir la leche, mezclarla con el café para hacer café con leche. ¿Cómo son las cosas? Al describir se detiene el tiempo. Ojo que esto va a ser muy interesante. Y se conoce como tiempo estático. ¿Por qué? Porque cuando hay una narración, hay una acción, es decir, hay un movimiento. Pero esa acción y movimiento se detiene cuando comienza la descripción. La descripción en este caso va a ser estática. La descripción no va a ser una acción en movimiento, sino que va a ser estática de una sola imagen. Bien, ejemplo. El autorretrato es la descripción de una persona hecha por ella misma. Se trata de una descripción subjetiva, pues el autor selecciona y destaca los rasgos que lo definen desde un punto de vista personal. Y en ese autorretrato la descripción también va a ser una parálisis en el tiempo o un tiempo estático, porque la descripción, es decir, el autorretrato, va a venir a estar en un punto exacto sin la necesidad de una acción. Bien, hay tipos de texto que relacionamos con el discurso descriptivo. ¿Cuáles son? El manual, el inventario, la guía turística o la guía telefónica y también el diccionario, que los diccionarios nos van a presentar también ciertas descripciones, no solo define, sino que dentro de la definición va a venir a describir un elemento. Vámonos ahora con los recursos de la descripción. Dentro de los recursos de la descripción nos vamos a encontrar los elementos que especifican las partes, las cualidades y las circunstancias. Estamos hablando de cada elemento que compone una descripción. La caracterización que determina con exactitud los atributos que le distinguen como específico. Es decir, si yo hablo de una persona, la caracterización es la forma de ser de esa persona. El detalle, me devuelvo, la caracterización también puede ser lo que le da sentido y forma a esa persona también, no solo la forma de ser, sino también todo lo que le da una identidad. El detalle hace una lista pormenorizada y meticulosa de particularidades. Hay unos pequeños detalles que sí van a ser necesarios para la descripción, ejemplo de un autorretrato. La imagen estática, que era lo que estábamos hablando, del tiempo, establece un estado de la idea. Es decir, vamos a hacer un autorretrato. Listo, entonces, ¿cómo soy en determinado tiempo? Y ese momento me plasma una idea específica del cómo soy. Y la precisión y la concisión, que se trata de analizar un detalle, lo que se va a describir, reparando en sus formas, partes, colores, ambientes, circunstancias, relaciones y espacios. En otras palabras, esa precisión y concisión va a venir a ser todo el contexto que relaciona a un elemento descriptivo. Bueno, hay unos métodos para elaborar un discurso descriptivo. Tenemos la identificación, que consiste en delimitar aquello que se va a describir. Recuerden que cuando estamos hablando de una imagen, es lo que enmarca la imagen la que vamos a describir. No nos podemos extender a más detalles o a un plano más amplio, porque ya se nos saldría una descripción muy amplia, y recuerden que necesitamos delimitar el espacio. También dentro del método de elaboración de un discurso descriptivo está la observación. Se trata de analizar en detalle lo que se va a describir, reparando en sus formas, partes, colores, ambientes, circunstancias, relaciones y espacios. Otra vez, el contexto. Yo voy a escribir
Yo voy a escribir un discurso descriptivo de algo que observé y yo tengo que estar pendiente de todos los elementos observables, que el espacio, que los olores, que los colores, que las circunstancias, que los hechos, un montón de detalles. Bien. También tenemos la selección de rasgos. La etapa, la etapa donde, de acuerdo con unos modelos de desarrollo del tema, analítico, espacial, cronológico, proyección sistemática y efectos acumulativo, se seleccionan los elementos para describir. Recuerde que un objeto de descripción puede tener infinidad de detalles, pero nosotros tenemos que hacer, en los rasgos descriptivos, nosotros tenemos que ser selectivos con cada elemento. Y eso no solo vamos a seleccionar los elementos, sino analizarlos a fondo. También vamos a tener el orden de presentación. No es que vamos a hacer una descripción, o en este caso un autorretrato, a la loca. O voy a comenzar por los ojos, la nariz, o por el pelo, por las circunstancias psicológicas, personales. Tiene que ser un orden que le dé sentido a una descripción. La presentación puede ser de lo general a sus partes, de adentro hacia afuera, de lo lejano a lo próximo o viceversa, entre otras posibilidades. Es decir, si tú comienzas a describir los ojos y ya después hablas de la figura completa y otra vez vuelves a la boca, ahí ya estamos hablando de un desorden en la descripción de un cuerpo. Pero entonces si vamos de las partes al todo para llegar a la forma, o si vamos primero la forma del cuerpo y ya comenzamos a detallar cada detalle minucioso del cuerpo, ahí es donde tenemos un orden de presentación. Listo. Bueno, chicos, vamos dentro de nuestra actividad, vamos a hacer análisis de oraciones, vamos a leer unos párrafos y vamos a responder unas preguntas tanto del discurso descriptivo como también de el después y de la comprensión lectora, para que estén pendientes. Me esperan un segundito, por favor, ya vuelvo con esta presentación. Listo. Ok. Muy bien, vamos a leer este párrafo, este fragmento de Gabriel García Márquez de 100 años de soledad. Dice, primer fragmento. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras blancas y enormes como huevos prehistóricos. Esto normalmente es un fragmento que aparece en la primera página de 100 años de soledad. Es la descripción mítica primaria que podemos decir de Macondo. Es una descripción primitiva, es la palabra de Macondo. Recuerde que Macondo, cuando se funda, lo primero que pasa en 100 años de soledad es la descripción del personaje central en una situación, y luego viene la descripción de ese Macondo. La descripción de ese Macondo es de una forma muy primitiva. Otra vez, Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras blancas y enormes como huevos prehistóricos. Chicos, no está de más recomendarles, hay profes que ponemos a leer dentro de los colegios 100 años de soledad. Eso es factible, se puede trabajar de diferentes perspectivas, qué rico trabajar la lectura de 100 años de soledad. Yo les digo también, si no lo han hecho, háganlo dentro del colegio, fuera del colegio, pero hagan la lectura de 100 años de soledad. Como colombianos, diría yo, estamos obligados a hacer lectura de ese texto 100 años de soledad. Qué rico no sacar pecho por ser colombiano
Y entonces dentro de esa cultura que me enaltece por ser colombiano, también viene la literatura, entre ella 100 años de soledad. Dice la pregunta del fragmento: ¿qué tipo de texto es este? Vamos primero con el tipo de texto. ¿Qué tipo de texto es este que acabamos de leer? Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras blancas y enormes como huevos prehistóricos. Ahí, ese fragmento, no vamos a leer todos 100 años de soledad, sino en ese fragmento, ¿qué tipo de texto nos encontramos? Ahí en el chat pueden responder, por favor. Descriptivo, descriptivo, muy bien, bien. Pero ampliemos, o más bien que ampliar, pongamos un problema. El problema es, profe, si hace parte de 100 años de soledad, no es narrativo, porque obviamente 100 años de soledad es un texto narrativo, ¿cierto? Nos cuenta la historia de Macondo y la historia de los Buendía, pero yo les dije precisamente este fragmento, como ustedes lo dicen ahí en el chat, responde a la tipología descriptiva. Muy bien, muchachos. ¿Qué elementos descriptivos tiene? Ahí sí nos vamos. ¿Qué elementos descriptivos tiene? Díganme ustedes ahí en el chat, ¿qué está describiendo? ¿Qué elementos descriptivos tiene? Ahí está en pantalla. La aldea, más que aldea, pueblo, la orilla del río. Bien. ¿Qué elementos describen? Yo quisiera saber el nombre de este muchacho o muchacha que pone ahí las grafías en otro idioma, las piedras, de características con sinónimos. Pues curiosidad, me llegó la curiosidad del nombre. Las características con sinónimos, muy bien. El espacio donde se encuentran, muy bien. Es decir, todo el contexto que describe esa aldea. Porque más que aldea, que otra vez digo, es una descripción primitiva, es una aldea. Pero más adelante Macondo se convierte en un pueblo y podríamos decir algunos hasta en una ciudad. Pero bueno, el espacio, el contexto, muy bien, las particularidades, está bien. Ahora vamos a hacer un análisis de oración. Un análisis de oración que parte de una oración ya presentada. Listo. Extraer la idea principal del fragmento subrayando las partes fundamentales de la oración. Y aquí nos lo presentan. Macondo era una aldea de 20 casas. Primero vamos a decir que hay un sintagma nominal y un sintagma verbal. Dentro de ese sintagma nominal aparece Macondo como el protagonista y como el sujeto a ser mencionado en nuestro sintagma nominal. Luego en el sintagma verbal viene lo que es la acción, era, el objeto y también viene la circunstancia. Era una aldea de 20 casas. En este caso no hay circunstancia, hay el objeto. Macondo era el verbo en nuestro sintagma predicativo y el objeto directo que es una aldea de 20 casas. Bien. En este caso, Macondo es el sintagma nominal y es el sintagma predicativo, era una aldea de 20 casas. Bien, vamos con la descripción de los elementos detallados, pero ya desde las categorías gramaticales de esa oración. Primero vamos a decir que Macondo es un nombre propio de un lugar. Era es el verbo que está en pretérito imperfecto. Una cosa es el perfecto fue y otra cosa es el imperfecto era. Una es un artículo indefinido,
Una aldea común, el nombre común, es un nombre común, no nos están diciendo un nombre propio, sino un común. De es una preposición, 20 es un numeral cardinal, casas, otro nombre común, para que lo tengan en cuenta. Bien, vamos a preguntas de comprensión. Definir qué tipo de preguntas son las siguientes y responderlas. Bueno, con base en los dos párrafos extraídos de 100 años de soledad, el que leímos primero y este fragmento que se presenta ahora, precisar. 1. La frase como huevos prehistóricos, ¿a qué hace referencia? A ver, si nos devolvemos al fragmento, ahí están describiendo algo y mencionan al final de ese fragmento la descripción o mencionan la expresión como huevos prehistóricos. Esa expresión como huevos prehistóricos, ¿de qué está hablando en esa descripción de Macondo primitiva? ¿Qué me dicen ustedes ahí en el chat? A unas grandes piedras, a lo grandes que eran. Está bien, pero más allá de lo grandes que eran esas piedras, ¿por qué la descripción de huevos o por qué la comparación con los huevos? Porque esas piedras eran blancas y pulidas, ¿cierto? Que no me has dicho el nombre ahí, el que acabo de decir, a lo grandes que eran. Después vamos a tener, ¿qué figura retórica es esto? Como huevos prehistóricos. ¿Qué figura retórica es? O figura literaria. ¿Qué figura retórica o literaria es? Como huevos prehistóricos. Devolvámonos al fragmento. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras blancas y enormes como huevos prehistóricos. Ese como huevos prehistóricos, ¿qué figura retórica o literaria es? Díganme ustedes ahí en el chat. Bueno, tan silenciosos. Vamos a decir varias figuras que podría ser. Podría ser una metáfora, podría ser un símil o una comparación, pero en este caso preciso es una comparación o un símil. Estamos comparando las piedras con huevos prehistóricos. Las piedras con huevos prehistóricos. ¿Cómo son esas piedras? Son grandes, blancas, pulidas, como huevos prehistóricos. Entonces sería un símil o comparación. ¿Bien? Listo. Chicos, en nuestra actividad de profundización, nosotros les recomendamos a los profes trabajar allá ciertas actividades para que hagan práctico este ejercicio de los diferentes temas que nosotros vemos acá en el proyecto de Vamos para la Universidad, y en esta sesión de clases se les recomienda realizar una descripción de un lugar, persona, situación, utilizando todos los tipos de enunciados y con una extensión de una página. Yo por ahí tengo un consejo para esta actividad. Hay personas que no saben qué colores hay en su habitación, en el cuarto en donde duermen todos los días, y no saben qué colores hay o cuántos colores hay. Hay personas que salen todos los días por la mañana de la casa y no saben describir el frente de la casa, o si lo hacen demasiado simple, escueto, lo hacen un poco ligero. Pero ¿qué tan detallado es el frente de nuestras casas? Alguien dirá, profe, al frente de mi casa siempre está la señora que lo mira a uno cuando uno sale. Entonces es impresionante decir que una señora hace parte del paisaje del día a día. Es la descripción del paisaje. Bueno chicos, listo, hasta aquí voy a hacer una pregunta. La pregunta es muy sencilla.
Hay preguntas sobre este tema de las unidades y de el tema del discurso descriptivo, de las unidades del discurso y la de la descripción, que es MOOC. No te entendí, Andrés. Ah, de pronto es muchas. ¿Hay preguntas? Si no tenemos preguntas, podemos decir, no importa. Si no tenemos preguntas, podemos decir que listo por el día de hoy. Muchas gracias por haber prestado la atención. Entonces nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Que estén muy bien. Muy buena tarde para todos.